Bienvenidos a todos. Este vídeo estará dividido en 4 partes, donde hablaremos de elementos que componen la carta y qué significan, tipos de carta, tapete de juego, formar tu primer mazo y principios básicos de cómo jugar. Más adelante haré otro vídeo entrando en más detalles de cómo jugar y alguna partida grabada. Espero que puedan apoyar el vídeo, lo compartan y le dejen un enorme like. Si encuentran cualquier error en el vídeo, espero que me lo puedan comentar aquí abajo. Muchas gracias y empecemos. En primer lugar, elegiremos esta carta, la Reina Vampiro, y iremos viendo cada parte de la carta para enseñaros su significado. En primer lugar, tenemos el nombre de la carta, Reina Vampiro. En segundo lugar, el coste para jugarla. Ese es el número de PP que pagaremos para jugar esa carta al campo. En tercer lugar, tenemos el daño, el ataque que causa cuando ataca y cuando es atacada. En cuarto lugar, tenemos la defensa. Es el número de puntos de vida que tiene la carta, la cantidad de daño que puede recibir. La carta será enviada al cementerio cuando llega a 0 o incluso más. En quinto lugar, tenemos las habilidades. Aquí irán indicadas la variedad de habilidades que pueden tener las cartas. Los diversos tipos los indicaremos más adelante. En sexto lugar, tenemos la clase de la carta. A excepción de las cartas neutrales, tú solo podrás jugar las cartas de la clase de tu líder. En séptimo lugar, tenemos el tipo de la carta. Todas las cartas tienen un tipo que pueden ser de líder, seguidor, amuleto u hechizo. Además, las cartas pueden clasificarse como evolución o ficha. Hablaremos más en profundidad más adelante del vídeo. En octavo lugar tenemos el rasgo. Las cartas tienen rasgos especiales que se encuentran aquí, donde nos pueden decir que en este caso es un vampiro. En algunos casos vas a ver cartas que hacen referencia a un controlador o propietario. Un controlador es un jugador que actualmente está usando esa carta, mientras que un propietario es un jugador que inicialmente tenía esa carta en su mazo al comienzo del juego. En otras palabras, que te roben durante un par de turnos tu carta. Ahora vamos a entrar con los tipos de carta. Tenemos cartas de tipo seguidor, los seguidores evolucionados, cartas de hechizo, cartas de amuleto, cartas de nuestro líder y las cartas de ficha, que también se llaman tokens. Ahora que ya sabemos los conceptos básicos, vamos a explicar cómo montar un mazo. La construcción de un mazo es bastante simple. En primer lugar tenemos que seleccionar un líder. Recuerden que el líder, dependiendo su tipo, vamos a tener que usar esas cartas de específicamente ese tipo y las neutrales, que se pueden aplicar a cualquier tipo de líder y en cualquier mazo. Tu mazo solo puede tener 3 copias de cartas iguales, como máximo. El mínimo de cartas en tu mazo tiene que ser de 40 y el máximo de 50. Tendrás otro mazo aparte de evoluciones donde irán 10 cartas o menos. Tendrás otras cartas llamadas puntos de evolución. Más adelante entraremos en detalle. También contarás con contadores de estado y contadores de la vida de tu líder, y con eso tendrías un mazo listo para jugar. Ahora hablemos del tapete de juego. En esta sección irá tu líder. Aquí podremos colocar nuestro deck, nuestras cartas de evolución boca abajo, nuestro cementerio, en el campo principal donde la capacidad máxima será de 5 cartas de seguidores o amuletos, el área X, que actúa como un segundo campo o como una segunda mano, donde también podrás tener un máximo de 5 cartas. Las cartas que se encuentren aquí podrás jugarlas al campo principal pagando el coste indicado. Es como si literalmente las tuvieras en tu mano, pero el rival las puede ver. Tenemos la zona de destierros, los puntos máximos de juego, nunca podrás tener más de 10, los puntos de juego restantes que te quedan en ese turno, y esto sería el campo de juego. Vamos con los principios básicos de cómo jugar. Los turnos se dividen en 3 fases. Tenemos la fase de inicio, la fase principal y la fase final. Las condiciones de victoria son bastante simples. Si el líder enemigo, su vida llega a 0, ganarás. Si tu oponente ya no puede robar cartas cuando tenga que sacar, también perderá. Si ambos jugadores ganan o pierden simultáneamente, el juego terminará en empate. La partida empezará con una mano inicial de 4 cartas. El jugador que va en segundo lugar también robará 4 cartas. El segundo jugador tendrá 3 cartas de evolución para poder evolucionar a sus seguidores a lo largo del juego. Y el primer jugador solo tendrá a su disposición 2 cartas. Tenéis el derecho a un mulligan solo una vez, donde dejarán las 4 cartas al final del mazo y sacarán otras cartas, en respectivo orden. El primer jugador tendrá que decidir si quiere hacer su mulligan y luego tendrá que decidir si lo quiere hacer el segundo jugador. Una vez hechos los preparativos de inicio, podemos empezar el primer turno. Una vez
Iniciada la partida, con nuestras 4 cartas, vamos a simular una partida para que podáis ver cómo se podría jugar. Bueno, voy a jugar contra mí mismo para ir explicando lo que vamos a hacer. Como es el primer turno, el primer jugador no podrá robar una carta de su mazo. Tendremos las 4 cartas iniciales, en las cuales al empezar nuestro turno habríamos que colocar aquí esto que tenemos un 1 de máximo PP y un 1 de PP, ¿vale? Cuando invoquemos algo al campo que cueste 1, por ejemplo aquí tenemos un Weather Fairy, la invocamos al campo y gastaríamos un 1. El máximo no lo vamos a bajar, esto no se baja, ¿vale? Esto irá subiendo en cada turno de 1 en 1. El PP se restablece al empezar un nuevo turno, ¿vale? Hemos invocado un Weather Fairy, no tiene prisa, así que no puede atacar. Vamos a ignorar en este tutorial algunas habilidades, simplemente vamos a explicar el juego básico por si tal, para que no tengáis dudas, perdonen. En este caso es lo máximo que podríamos hacer por ese turno y acabaría mi turno. Vale, ahora el turno de rival tendría la misma cantidad de cartas en su mano, tendría 4. Vale, tenemos las 4 cartas en la mano, del cual al empezar el turno el máximo P se pone en 1. No tendría absolutamente nada para invocar en su turno, pero él sí puede robar. El segundo jugador sí puede robar una carta. No tiene nada para invocar, así que este jugador perfectamente podría decir paso turno porque no puede hacer absolutamente nada. Y ahora pasamos turno. Al empezar nuestro turno tendríamos que robar una carta. Robaríamos una carta, los PP se restablecen a máximo de 2 y tendríamos ahora a disposición 2 puntos. Tenemos por aquí una carta para invocar, un seguidor. Como esta carta ya no tiene mareo de invocación, podría atacar ahora mismo perfectamente. Si tuviese la habilidad de prisa, podría atacar al mismo turno que se baja. Hay algunas cartas que pueden hacerlo. Ponemos en vertical para declarar un ataque. Podríamos atacar directamente a su líder para reducir. Recuerden que los líderes empiezan con 20 puntos de vida. No tiene ninguna carta para defenderse y automáticamente haríamos un punto de daño a su líder. Esta carta no puede atacar porque acaba de bajar al campo de batalla. Hemos gastado 2 puntos para invocar, perdón que esto no lo he bajado. Siempre tenéis que estar bajando y controlando esto, ¿vale? Esto tiene que ir bajando entre turno y turno. Esto sería lo que podríamos hacer por ese turno, no tenemos más nada por hacer, así que pasaríamos turno al rival. En el turno rival sería lo mismo, tendríamos que subir el máximo a 2 ahora. Robaríamos una nueva carta del mazo. Y en este caso podríamos invocar a el Espectro, que es un coste 2, bajaríamos esto a 0. Tiene 2 de daño y 1 de defensa. Y si mal no recuerdo, esta carta tiene Banes, que es como una habilidad que es como un toque de muerte, que automáticamente al atacar a un rival, independientemente de la defensa que tenga el rival, podrá matarlo. En plan, si el rival tuviese una carta con 5 o incluso 10 de defensa, y esta carta del espectro solo tiene 2, igualmente terminaría matando esa carta solo con su toque. Es como un toque de la muerte. Entonces, como igualmente en este turno el espectro no puede atacar porque no tiene prisa, no podría atacar en ese turno. Pasaríamos turno, empezamos el turno, subimos el PP 1 más, aumentamos esto a 3, robamos una carta. Colocamos nuestra carta en horizontal. Ahora tenemos 3 puntos de máximo, podríamos invocar a Rose. El segundo jugador tiene cartas de evolución. Podríamos evolucionar a nuestra carta. De nuestro mazo de evoluciones hemos sacado la evolución de Rose, evolucionándola. Una vez evolucionado, puede atacar, pero no puede atacar al líder directamente. Podría atacar a un seguidor del campo. Si me equivoco en cualquier cosa de la que estoy hablando ahora mismo en este vídeo, me gustaría muchísimo que me corrijan en los comentarios. Ahora, podríamos atacar directamente a su líder con la elfa. Con las 2 pequeñas podríamos atacar directamente y podríamos gastar la carta que hemos evolucionado para sacrificarla para destruir el Vanish de una vez, atacando al rival. Y el juego continúa de esta manera tan fluida hasta que uno de los dos llegue a 0 o no pueda robar más cartas. Hay cartas que se pueden jugar en los turnos del rival, en plan, ahora mismo nuestro oponente podría jugar una carta con... Si el oponente tuviese una carta de Quick en inglés o juego rápido, podría bajarla en su turno para defenderse o lanzar algún hechizo dependientemente del efecto que tenga esa carta.
Y esto sería una partida simple de Shadowverse Evolve, de la manera más simple explicada. Sé que quiero hacer más adelante un vídeo donde podamos hablar de esto con muchísimo más explicada y pudiendo jugar contra alguien y no jugando yo mismo contra mí mismo. Así que ahora vamos a hablar de las palabras clave que tienen las cartas. Empezamos con Fanfarria. Encontrado en seguidores y amuletos. Es una habilidad que surte efecto cuando la carta se pone en el campo. O sea que es un efecto que se activa siempre que la carta entra en campo. Salta. No puedes no activar este efecto. Fanfarria solo se activa cuando la carta viene desde tu mano, no desde el cementerio. O cuando se manda al campo con otras habilidades. Últimas palabras. En inglés, last word. Encontraron seguidores y amuletos. Esta es una habilidad que surte efecto cuando la carta se mueve de tu campo al cementerio. O sea, cuando tu carta está eliminada, el efecto se activa. Quick. No le encuentro todavía una traducción decente al español, así que la dejaremos en Quick. Las cartas con Quick también se pueden jugar durante el turno de tu oponente en los siguientes momentos. Cuando un seguidor enemigo te está atacando o durante la fase final de tu oponente. Habilidades activadas. Se encuentran en seguidores y amuletos. Estas son habilidades que se pueden activar en cualquier momento durante su fase principal. Las habilidades activadas pueden activarse en el turno en el que una carta entra en juego, incluso si el coste de activación implica atacar. Seguimos con Strike, o también se podría decir que es Pega Primero, una habilidad que surte efecto durante tu turno cuando los seguidores con golpe atacan, pero antes de que se inflija el daño de combate. O sea que básicamente, si tu carta tiene 4 de daño y 1 punto de vida y ataca una carta que tiene 2 de daño y 2 de defensa, como tú lo destruyes primero, no recibes el daño de vuelta, entonces tu carta seguirá con vida. Yo diría que es como un daño a primero en Magic, pero me gusta Strike también. El golpe de seguidor surte efecto cuando se ataca a un seguidor. Líder Strike surte efecto cuando se ataca a un líder. Intimidar. Los seguidores con esta habilidad no pueden ser atacados por seguidores enemigos, pero aún pueden ser seleccionados por habilidades. Aura. Las cartas con esta habilidad no pueden ser seleccionadas por habilidades enemigas, pero aún pueden ser atacadas. Asalto. Los seguidores con esta habilidad pueden atacar a los seguidores enemigos reservados, o sea, seguidores que aún no han hecho ninguna acción, a menos que tengan intimidar. Guardia. Al atacar, si tu oponente tiene seguidores comprometidos, con guardia debes seleccionar uno de ellos para atacar. Puedes enfrentar a tus seguidores con guardia en los siguientes momentos: cuando se ponen en el campo o durante tu fase final. Storm o Tormenta. Los seguidores con Tormenta pueden atacar al líder enemigo o a los seguidores enemigos enfrentados en el turno que son puestos en el campo. Rush o Prisa. Los seguidores con Rush pueden atacar a los seguidores enemigos comprometidos en el turno que son puestos en el campo. Sería como Tormenta, pero Tormenta cuenta que puede atacar al líder y Rush no puede. Drain, drenar. Cuando uno de tus seguidores con drenaje inflige daño de combate mientras ataca, tu líder gana la misma cantidad de defensa. Cuando la carta es atacada, este efecto no se aplica. Bane o perdición. Cuando uno de tus seguidores con Bane inflige daño de combate a un seguidor enemigo, destruye al seguidor enemigo después de intercambiar el daño. Esto es como el espectro que os comenté antes en la partida de prueba. Combos, que te irá marcado en la carta con un número. Las habilidades combinadas surten efectos si has jugado al menos X número de cartas en ese turno. Las cartas con combos se cuentan solas. Cadenas de hechizo. Las habilidades de cadena de hechizo surten efectos si hay al menos X hechizos en tu cementerio. Cuando juegas un hechizo con cadena de hechizos, ese hechizo no está incluido. Rito de la Tierra. Las habilidades de Rito de la Tierra surten efecto al eliminar un contador de acumulación de tu campo. No tienes que realizar habilidades de Rito de la Tierra, incluso si tienes contadores de apilamiento. Pila. Las cartas con pila se ponen en el campo con un contador de pila y tienen las siguientes 3 habilidades. Cuando deje tu campo, quita un contador de la pila en su lugar. Cuando le quedan 0 contadores de la pila, destrúyelo. Selecciona otro amuleto con pila en tu campo y transfiere todos los contadores de la pila de esta carta a esa carta. Desbordamiento. El desbordamiento se considera activo cuando tu número máximo de puntos de juego es al menos 7. Necrocarga. Las habilidades de necrocarga surten efecto si tienes al menos X cartas en tu cementerio. Cuando juegas un hechizo con necrocarga, ese hechizo no está incluido. Sanguín. Sanguinario o optimista. Sanguinario se considera activo si la defensa de tu líder ha disminuido durante un turno. Incluso si la defensa de tu líder aumenta después, Sanguinario todavía se considera activo para ese turno. Y hasta aquí sería el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, repito, espero que me dejáis en los comentarios cualquier duda, o si ha habido algún error en lo que he explicado, también me gustaría que me ayudaseis a mejorar este canal.
Espero que lo puedan compartir, dejéis un like o un comentario si os ha servido. Nos vemos en el siguiente vídeo, que será pronto. Nos vemos y suerte, jugadores.